Hace esto para convertir los no de tus prospectos en sí. Hola colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro, soy productor asesor de seguros y en este video les traigo un tema central en la vida del productor. Cómo manejar el rechazo, cómo manejar el no de nuestros prospectos. Algo que tenés que saber en esta profesión es que te van a decir más no que sí. Salvo que seas un crack de las ventas y cada 100 personas que abordes 100 te digan que sí, la realidad marca que la mayoría, y me animaría a decir, la gran mayoría de esos 100 prospectos te van a decir que no. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Para mí hay dos momentos claves. Uno, la previa del no, donde muchas veces no accionamos por el miedo al rechazo. Ejemplo, tenemos que hacer una llamada de ventas y no nos animamos por el riesgo a que nos digan que no. Y el otro momento es el después del no. En este caso, hicimos la acción que teníamos que hacer, pero nos dicen que no y nos frustramos, nos decimos cosas como no soy buen honesto, a la gente no le interesa, etc. Y para poder trabajar este tema, a mí me gusta pensarlo de esta manera. La venta de seguros son emociones y números. Me explico. Emociones en el sentido que tenés que saber manejarlas. Vos no haces la llamada de ventas no porque no estés calificado para hacerla, sino porque tenés miedo de hacerla. Entonces, primero lo que tenés que tratar es la emoción que te impide hacer la llamada, no la técnica de la llamada en sí. Obviamente que después de que te animes a hacer la llamada, podés mejorar, por ejemplo, el guión o la técnica de venta, pero generalmente no es que no lo sepas hacer, sino que no te animás. Y por otro lado, números. Para mí tener indicadores, estadísticas, números es clave. Y para hacerlo más didáctico esta parte de la aplicación, me gustaría que la entiendas a través de un ejemplo. Y para esto, y como siempre, vamos a usar nuestro tablero, así que sin más, le comparto pantalla. Ahora sí, les comparto pantalla y como dijimos en la introducción, hoy vamos a ver cómo trabajar el no, ¿no? Ese no que vamos a recibir la mayoría de las veces cuando ofrezcamos nuestro servicio como productores asesores de seguro. A la gran mayoría, salvo como dije en la introducción, que seas un crack en las ventas, la gran mayoría de los prospectos que vos abordes te van a decir que no. Entonces, la idea es encontrar una forma de trabajar ese no. Y para mí, en los seguros, o particularmente en las ventas, porque nosotros, si bien somos productores asesores de seguro, también somos vendedores. O sea, sin la venta, sin las emisiones, sin las pólizas, no tenemos negocio. O sea, no tenemos a quién asesorar. Lo que pasa es que muchas veces en nuestra profesión se mezclan en el mismo momento asesoramiento y ventas, ¿no? Porque tal vez cuando estamos ofreciendo algún riesgo en particular, ya estamos asesorando o deberíamos estar asesorando. Pero en gran medida o gran parte de nuestro tiempo tiene que ver con las ventas y de eso se alimenta nuestro negocio. Y para trabajar este tema del no, a mí me gusta verlo eh, de esta manera, ¿no? Para mí, las ventas, el negocio de los seguros, tiene que ver con la psicología, emociones y las estadísticas, números. Voy primero a este primer concepto de emociones, psicología. Para mí hay dos momentos, ¿no? Uno cuando anterior al no, es decir, cuando tenemos miedo a que nos digan que no, y ese miedo nos paraliza y nos hace no accionar, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a ver un ejemplo en particular, pero queremos pedir un referido. Y nos da miedo pedir un referido porque, no sé, porque se lo toman mal, porque se lo tomen mal o porque nos digan no, ¿no? Por el miedo ese al rechazo. Entonces siempre hay una emoción que nos juega en contra al momento de querer encarar alguna venta, algún llamado o alguna entrevista personal, ¿no? Por miedo al rechazo, ¿no? O miedo o la vergüenza que nos puede llegar a dar esa situación. Entonces hay una emoción que siempre va a aparecer, después aparece menos, pero al principio la gran mayoría cuando comenzamos a querer exponernos, porque la venta, y más en este tipo de profesión donde vendemos un servicio, no un producto, bueno, muchas veces nos sentimos que nos estamos exponiendo nosotros y sentimos que el no nos lo dicen a nosotros, lo cual eso no es así, ¿no? Nosotros tenemos que entender que el no en algún momento eh, es más producto de ese prospecto o de la situación de ese prospecto que de nosotros. Es decir, el no lo tenemos que entender como que nos están diciendo no al producto y puede ser por un montón de cosas, ¿no? Porque tal vez ese prospecto está pensando o tiene otro problema en ese momento, no sé, problemas personales o problemas en su trabajo y que la verdad que no quiere ni siquiera escucharnos, ¿no? Entonces, primero hay que interpretar eso, que el no es hacia nosotros, sino hacia el producto. Pero estamos hablando de la previa al no, ¿no? De ese miedo, esas emociones que pueden aparecer, que nos impiden avanzar. Y después está la frustración o la emoción negativa posterior al no. Nos animamos a abordar a ese prospecto, a ese potencial cliente,
pero no dice que no. Y como les dije al principio, vamos a recibir muchos no en esta profesión porque somos vendedores de cierta medida y la mayoría de los vendedores van a recibir a lo largo de su carrera más no que sí. Entonces es importante entender esto y trabajar ese no sin que nos cree una frustración, ¿no? Y que pensemos que no somos buenos en esto o que la gente no le interesa, ¿no? Y que nos lleve a abandonar. La realidad es que si no abandonás y seguís avanzando, en algún momento el no se convierte en sí. Y es ahí donde yo digo que es psicología y estadísticas, o sea, emociones y números, y de la importancia de tener indicadores, estadísticas, números. ¿Por qué? Y ahora ya me meto en el ejemplo, porque como dije recién, si después de X cantidad de no va a aparecer el sí, ¿no? Entonces tenemos que reinterpretar el no como un avance. Y ahora sí, metiéndome de lleno, en el ejemplo, imaginémonos que un productor asesor de seguros quiere comercializar ART. Y para eso va a utilizar un método de prospección que es llamadas en frío. Entonces, bueno, se capacita, como dijimos en el video anterior, agrega este riesgo a conciencia, se capacita, eh, crea un speech, un guión, y empieza, ¿no? Busca una base de datos y empieza a hacer las llamadas. Y después de un montón de llamadas, llega a este indicador, llega a esta estadística, ¿no? Y la estadística le marca para él que cada 10 llamadas que hace, 3 le piden cotizaciones, ¿no? El famoso embudo de venta de que de tanto hablo, 3 le piden cotizaciones y uno emite. Uno le pide una póliza, ¿no? Entonces, su número es que cada 10 llamadas, uno lo contrata, o sea, uno le pide póliza. Es un muy buen indicador este, ¿no? Entonces, al tener este indicador, esta estadística, podés reinterpretar los no. ¿Qué significa esto? Que vos vas a hacer la llamada, ¿no? Primera llamada y te van a decir que no. La segunda llamada te van a decir que no. Y en vez de frustrarte o considerarlo un fracaso, vas a reinterpretar este no como un avance. Porque vos sabés que tu promedio son 10 llamadas. Entonces, si vas por la cuarta llamada, bueno, ya te faltan menos no que transitar para llegar al sí. Obviamente, como digo, son promedios. Tal vez es 20 llamadas y recién te dicen que sí, o 15 llamadas recién te dicen que sí, o vas por la sexta llamada y ya te dicen que sí, ¿no? Pero lo importante es, si vos tenés números, indicadores, y si no tenés indicadores, preguntale. En mi caso personal, me acuerdo cuando me estaban capacitando para vender RT, esta ejecutiva trabajaba para un gran broker, eh, y en una de las cosas que le pregunté fue, ¿cuál es tu indicador o benchmark, ¿no? O sea, cada cuántas llamadas que vos hacías, ganabas una cuenta. Y ella me lo dijo, eran 15 llamadas. Su promedio era cada 15 llamadas ganaba una cuenta. Entonces, si vos no tenés tu propio indicador, buscá el indicador del mercado, porque eso te va a dar motivación para seguir y reinterpretar estos no como un avance. Y obviamente que en todos estos no siempre hay una ganancia. Siempre. Porque vos, al momento de llamar y llamar y llamar, vas a ganar experiencia. Por eso también la importancia de recabar datos, no solo estos datos que son los principales, sino recabar datos de objeciones, ¿no? O experimentar, como siempre dijimos, che, ¿por qué 10 llamadas solo 3 me piden cotizaciones? ¿Qué puedo mejorar? Bueno, tal vez tengo que mejorar el speech. Tal vez no tengo que decirle mi speech a la primera persona que me atiende, sino le tengo que preguntar, bueno, me presentarme, decirle lo que le estoy ofreciendo, pero ¿quién es el que toma la decisión? ¿Quién es el que se encarga de las RT? ¿Podría hablar con él o con ella? ¿No? Cambiar el guión, cambiar el speech, ir midiéndolo, ir experimentando para ver si vamos mejorando estas etapas. Y en todas esas mejoras, en esos llamados que hacemos de manera reiterada, te vas a hacer mejor, te vas a hacer mejor llamando. Pero creo que el primer foco que tenés que tener o que tenemos que tener es que en la previa a hacer ese llamado, para este ejemplo, en la previa de pedir un referido, en la previa de abordar a un potencial cliente, va a aparecer esa emoción que nos puede jugar en contra. Y que el objetivo en sí, cuando tomamos conciencia de eso, cuando tomamos conciencia de que no hacemos la llamada porque tenemos miedo, porque lo que pasa también es que muchos productores se excusan, ¿no? Con fundamentos a veces racionales. Aquí voy. Imagínate este mismo ejemplo. El productor se capacita, se da alta de códigos en compañías de RT, hace un speech y cuando va a hacer la primera llamada se dice a sí mismo, no, ¿cómo voy a hacer llamadas en frío? Esto ya está, siglo XXI, ahora lo que son los videos, tendría que hacer videos en redes sociales. ¿Qué estuve pensando para llegar a hacer, para utilizar este método de prospección? Y deciste, en realidad puede haber razonamiento, o sea, una lógica en ese razonamiento, de pensar que tal vez las llamadas en frío no van más, pero es una excusa y lo que está ocultando es el miedo al rechazo, el miedo al que le digan que no.
Y hasta tanto ese productor no trabaje ese miedo y no lo haga consciente y no entienda que no lo hace por miedo al rechazo o a la vergüenza o lo que sea, no va a poder avanzar. Y cuando te das cuenta que en realidad no lo haces por miedo, tu objetivo no es la póliza haciendo la llamada, tu objetivo es hacer la llamada. ¿No? Porque después que te animes a hacer esa llamada, ya no vas a ser Alejandro, el productor asesor de seguros. Vas a ser Alejandro, el productor asesor de seguros, que se anima a hacer una llamada en frío. ¿No? Y lo que cambió fuiste vos. Y superaste esa resistencia. Porque obviamente no vas a tener ningún tipo de indicador o estadística si no te animás a hacerlo. Entonces, como primera medida, tenés que entender eso. Que hay emociones en lo que son las ventas, hay emociones en nuestra profesión que van a aparecer. Y el objetivo es superarlas. ¿No? El objetivo es superarlas y después ir teniendo indicadores que te motiven, ¿no? Que te motiven a seguir cuando los no aparezcan, porque los no van a aparecer los no. Y muchas veces cuando pienso en estos temas, se me vienen dos productores a la cabeza, ¿no? Ese productor que está muy capacitado, que conoce mucho el producto, que conoce mucho el mercado, pero que no le va tan bien como aquel productor que parece menos capacitado, que se expresa peor, ¿no? Y decís, che, ¿por qué este que lo ves, que tal vez no lo ves tan profesional, eh, va creciendo mucho en cartera y el otro que lo ves muy profesional, que habla muy bien, que tiene mucho conocimiento técnico, no le va tan bien? Y creo que tiene que ver con esto, con las emociones, con la psicología. Tal vez ese productor que si bien no está tan capacitado se anima a llamar y cuando el otro productor cayó en el perfeccionismo de redactar el guión de manera perfecta, de buscar el mejor speech, todavía no hizo ni siquiera la primera llamada y que muchas veces el perfeccionismo también lo que hace es ocultar ese miedo, ¿no? Es como buscar una excusa, no, tengo que hacer el mejor speech para sí empezar a hacer la llamada. Tengo que capacitarme lo máximo posible para hacer la primera llamada. Y el otro productor, que no tiene ese filtro, que no tiene esa resistencia, ya está haciendo la llamada. Ya va por su llamada 50. ¿Y qué pasa cuando hace llamadas? Cada vez hace mejor haciendo llamadas. Mientras que el otro todavía está con su speech. Que yo no digo que no sea importante, al contrario, hay que tener un speech. Pero la realidad es que ese speech lo vas a ir modelando en la medida que vayas experimentando. La teoría es muy importante, pero la teoría es muy importante cuando se aplica. Se termina de aprender la teoría cuando se aplica. Y si vos estudias con intención de aplicar, mejor porque tu curva de aprendizaje va a ser cada vez más rápida, vas a acelerar la curva de aprendizaje. Y vas a terminar de aprender cuando aplicas esa teoría. Y creo que eso es lo que pasa con productores que ves que son muy inteligentes, muy capaces, pero no crecen en su cartera. Porque no entienden esto. No entienden principalmente el tema de las emociones. No se hacen conscientes de la emoción que naturalmente aparece más en ventas y no atacan esa emoción. Para mí, eh, todos los cambios que uno quiere hacer o todos los progresos que uno quiere hacer, que valen la pena, eh, al querer encararlos, ¿no? Aparece esa resistencia siempre, ¿no? Y esa resistencia para mí es una moneda de dos caras. En una cara tenés el miedo, la vergüenza, el que dirán, y en la otra cara tenés eh, la pereza, ¿no? La fiaca, la procrastinación. Entonces, no sé, querés ir al gimnasio y te da pereza, ¿no? Te aparece esa resistencia, no, no tengo ganas de ir. Querés vender RT, te tenés que capacitar y también te da pereza, o te capacitas y vas a hacer los llamados en frío, pero te da miedo, te da vergüenza. Entonces, cuando entendés que todas las cosas importantes que uno quiere conseguir, desde mejorar tu salud yendo al gimnasio, hasta tener una estrategia de llamadas en frío para vender RT o tener entrevistas personales que también te puede llegar a dar miedo, cuando entendés que siempre en esos cambios o en esos progresos aparece esa resistencia, el foco no tiene que ser en el resultado, sino en superar esa resistencia. Es ahí cuando mejorás. Después el resultado puede aparecer. Es decir, si vos no te animás a hacer la llamada, después no vas a poder mejorar la técnica de la llamada. Primero te tenés que animar a hacer la llamada. Entonces el foco es en romper esa resistencia, ¿no? Si vos no te animás, no vas al gimnasio, o sea, no rompes esa resistencia de la fiaca que te puede ir al gimnasio, y no empezás a crear el hábito, bueno, después no vas a poder darle intensidad a ese hábito mejorando tu rutina, cargando más peso si hace falta, etcétera, etcétera. Primero tenés que romper la resistencia, ya sea de la vergüenza al miedo o de la pereza a la procrastinación, ¿no? Tenés que romper esa resistencia y creo que nosotros como asesores y vendedores tenemos que poner el foco en esa primera situación para poder avanzar, ¿no? Y poder empezar a tener ciertos, en este caso, indicadores, eh,
y poder ir mejorando. Pero en la medida en que no te animes, no hay campo de experiencia para mejorar, no hay aprendizaje. Si vos te quedas con la teoría de un producto y sos muy bueno en cuanto a exclusiones, qué es lo que cubre, lo que deja de cubrir, pero ese conocimiento técnico que vos tenés no lo exponés, no lo ofreces, bueno, vas a ser muy bueno, muy buen profesional de escritorio de consulta. De consulta es, che, llamemos a este productor que sabe un montón, pero generalmente te llaman tus otros colegas que están vendiendo y que se apalancan en tu conocimiento, ¿no? Como para seguir ellos vendiendo. Pero vos, que sos un capo en la teoría del producto, tal vez no estás vendiendo tanto por esto, por estas emociones que todavía no sabes manejar. Y creo que estas emociones aparecen en lo que es venta siempre. Y después esa resistencia no es que no está. Te puede seguir creando ciertas situaciones, ansiedad, no sé si miedo, ¿no? Pero tal vez tenés que hablar frente a muchas personas. eh, pero la resistencia cada vez es menor y lo haces. Es igual que ir al gimnasio, ¿no? Al principio la resistencia de levantarte y ir al gimnasio es muy grande, pero en la medida que generaste el hábito y fuiste al gimnasio, sigue estando esa resistencia, pero es menor. Ya estás pensando, uy, me quedo en casa, voy, pero ya te estás poniendo el short para salir, ¿no? Entonces tenemos que buscar, primero prestar atención a esa resistencia que va a aparecer, prestarle atención a eso, no excusarse, sino ir y enfrentarla y superarla, ¿no? Y dicen que el progreso está detrás de los miedos, digamos. Y bueno, busquemos esos miedos que tenemos y superémoslo, pero con el objetivo no de la póliza que puede estar atrás de una estrategia de venta, sino con el objetivo claro de superar ese miedo. Y como dijimos, no de conseguir una póliza con la llamada, sino de convertirnos en ese productor que se anima a hacer llamadas en frío, que se anima a pedir referidos, porque todas esas habilidades, ¿no? O esas mejoras que puedes hacer en vos como profesional te van a servir para cualquier tipo de producto, no solo para vender RT. Y te van a generar confianza y autoestima para encarar y buscar negocios más grandes, ¿no? El foco está en mejorar uno y en poner el foco en eso, en la mejora, para que los resultados aparezcan. Pero bueno, hasta acá el video. Espero que les haya interesado la información. Coméntenme a ver si cómo trabajan ustedes el no, si se frustran cuando le dicen que no, si perciben o tomaron conciencia de este miedo que te puede llegar a aparecer o de vergüenza que te puede llegar a aparecer al momento de vender seguros. Para mí es uno de los limitantes más comunes dentro de los productores, no solo de los productores que recién arrancan, sino de productores más experimentados. Eh, pero bueno, los leo como siempre en los comentarios y nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Gracias por tu interés, gracias por tu tiempo. Chao.